la piel negra, es de piel negra. ¿A poco? Le salen pecas, o sea, que ¿En le da el serio? sol y le dan unas pecotas, las orejas las Ah, trae negras, la mitad de la cara la trae negra, pero el pelo blanco. Hice la conexión a Facebook para prevenir que algo sucediera, entonces ya estamos ahí, ¿no? ok, voy a mandarle un mensaje a los chicos para recordarles que ya estamos aquí. A ver. Bueno, para aquellos que nos están viendo ahí las caras en Facebook, nos acabamos de conectar, estamos esperando que otras personas se conecten con nosotros para comenzar con el estudio de Efesios. Vamos a comenzar con el capítulo 4 el día de hoy. Este, tú puedes participar a través de Zoom. Te voy a poner la invitación completa porque muchas personas me dicen, ay, es que yo vi como un teléfono y quería marcar. No, no, no es un teléfono. Entonces te voy a poner aquí toda la invitación completa para que tú puedas accesar, si quieres estar en vivo con nosotros. Bueno, nada más es cuestión de que acceses este vínculo y listo. Entonces, déjenme ponérselos aquí abajo. Hola Elena, aquí te veo. También te mandamos saludos a ti. Digo, si tú quieres permanecer, aquellas personas que nos estén viendo por Facebook, quieres permanecer ahí y vernos, inclusive hacer unas preguntas de lo que vamos a estar hablando, también lo puedes hacer. Ahí ya les puse la invitación completa para que estén con nosotros. Y mientras iniciamos, quiero decirles que acabamos de regresar de tomarnos, que fueron 10 días, nos fuimos de vacaciones. Decidimos irnos a la Baja Sur, donde no íbamos a convivir con muchas personas, donde el grado de COVID es muy bajo, también porque ese es un pueblito bien pequeñito al que vamos, y más bien los que traen COVID son los que visitan, ¿no? Sí me sorprendió la cantidad de turismo que había en la Baja Sur, especialmente porque acaban de reabrir las playas en algunas ciudades, aunque el estado ya estaba con las playas abiertas y las situaciones recreativas abiertas. Abrieron las playas recientemente las ciudades, ¿no? Específicamente Loreto acaba de abrir sus ciudades, sus playas, y la gente se dejó ir, así como yo nunca había visto esa cantidad de gente en verano, que normalmente vamos en agosto cuando está cayendo fuego del cielo en esta zona. Y bueno, aquellos que tengan la oportunidad les recomiendo mucho ir a esta zona de la Baja Sur. Muy, muy padre, la pasamos. Nada más pregúntenme qué hacer, porque si nada más te llevas tu traje de baño y crees que te lo vas a pasar increíble, pues te vas a ver la aburrida de tu vida, ¿no? Entonces, mándame un correíto y con gusto te digo qué hacer. El año que entra, nosotros estamos planeando salir de vacaciones. No los invito porque no vamos a ir a las playas. Mi esposa y yo en diciembre cumplimos 30 años de casados y vamos a tomar otro tipo de vacaciones para celebrar este tiempo, ¿no? También te mando saludos, Noemí. Te vi que andas de vacaciones, feliz de la vida. Qué padre, te envidio porque andas puebleando y playa y de todo. Así que un gran abrazo, muchas, muchas felicidades. Gracias por tus tomates que me llevaste. Ya me los comí, me supieron 100% orgánicos, así que cuando tengas más tomates, pues te los voy a agradecer, pero más bien enséñame cómo hacer mi huerta en mi casa porque quiero empezar a plantar. Resulta que me gusta a mí, me llama mucho la atención, la verdad, tengo que ser sincero, me llama mucho la atención, se me hace algo muy bonito que plantes una semilla y te salga un árbol y te dé, no sé, plantas una semilla de tomates y te da 20, 40, 80 tomates, un arbolito de tomates, ¿no? También me llama mucho la atención
los que no sepan, los tubérculos, cómo se plantan. O sea, por ejemplo, una papa, si tú quieres papas, no siembras una semilla de papas, sino partes una papa en pedacitos y plantas todos esos pedacitos de papas y te sale una papa. Entonces es súper interesante eso, ¿no? Se hace muy bonito. Entonces yo quisiera tener tiempo para andar sembrando. Y bueno, aquí estamos en vivo por Zoom también. Alexis, buenas noches, qué bueno verte. ¿Ya cuando nace tu bebé? Ya lo trae ahí. Mediados del próximo mes, primero Dios. Oh, Ya unas semanitas más. ya estás ahí. Qué barbaridad. Ya. Pero nada más te vemos la cara, pero nunca te hemos visto la panza. A ver, enséñanos la panza de perdida, a ver. Ya está bien Modélanos, enorme. modélanos. O eres como yo, que nomás te pones una camisa. ¡Oh! ¿Y si estás embarazada de verdad? No, Oye, es pero una almohada. ¿pero vas a tener niño? Dice Germán, Niña. qué hermosa pancita. Dile que muchas gracias. Es una niña. Es una Wow, niña. pero es que como que ahora creciste para enfrente, ¿no? Sí, de hecho es como la pancita nada más, no se me nota. Yo pensé que iba a subir mucho de peso y no. ¿No? Bueno, Es sí pura tienes pancita. cara de embarazada, ¿eh? Sí, ya. Me dice mi jefe, ya se te ve tu cara bien cachetona. Y yo, ¿cómo no? Si estoy a punto de reventar. Oye, ¿y ya puedes dormir todavía o andas sufriendo? No, No, ahorita ya esas últimas semanas son muy Sí, difíciles. O sea, pero te recomiendo, te pones una almohada abajo de la panza y por un ratito vas a poder Sí, soportar. Nada más que la sí, niña va a decir, hey, ¿qué onda? A mí no me estás aplastando, ¿no? Y una bola de patadas para que te muevas. Ella es la que quiere estar encima, que tú estés encima de nada. Sí, de hecho es muy inquieta, no me deja. Todavía estoy trabajando y no, ahorita ya que me acomodé otra vez, ya está otra vez moviéndose de que no, ya no quiero que esté sentada. Vas a ver, las vas a pagar todas las que hiciste, cada una de ellas. No, yo fui muy buena niña. Ay, de veras, yo le pedí a Dios, le decía, por favor, Señor, no me pagues conforme a mi maldad. Y no, me salieron muy buenos niños, la verdad. Sí, dice mi mamá, si sale a ti, te va a ir muy bien. Fuiste muy buena niña. Y me dice mi esposo, pero lo malo es si sale a mí, dice. Y yo, ay, no. Sí, yo creo que salieron a Rosy, mis hijos, porque también Sí, muy bien portados. Jessica, impresionantemente bien sí, portada, ¿no? Checo también, un súper muchacho, la verdad me sorprende, especialmente siendo hombre, ¿no? sí. Todavía hoy 26 años y todo un hombre ahí lo tengo viviendo en casa y obedeciendo y todo, ¿no? Entonces, te deseo lo mejor con tu bebé. Sé que va a salir Muchas gracias. una hermosura. Estamos ya Muchas listos gracias. para ir corriendo cuando nazca y contagiarlos a todos de lo que traigamos gripa, porque gracias a eso tenemos COVID, ¿no? También quiero mandar un saludo a la licenciada Mari Coco, que nos manda saludos aquí vía Facebook. Le mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros. Y nada más vamos a dar 4 minutos más. Estamos haciendo una sala de conversación eh, para darle tiempo a que se conecten. Algunos me están pidiendo el código. Uno de ellos, mi esposa, ya se lo mandé para que se pueda conectar. Y comenzamos. Y Aprovechando, Gerardo, sí, aprovechando para hacer un anuncio tipo Netflix. No se órale. pierdan la tercera temporada de Oración 4024/7, próximo 1 de octubre. Apúntense, háblenos, contáctenos, individual, como grupo, como iglesia, todos están invitados a la fiesta de la oración que empieza el 1 de octubre. Sí, también es importante mencionar que tenemos horarios disponibles, ¿no? Sí, Al inicio pedíamos que las personas se comprometieran 1 hora diaria, pero ahorita tú puedes seleccionar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, una vez por semana, 1 hora, o a lo mejor dices, no, yo quiero una vez a la semana y quiero orar 3 horas, pues bueno, nada más te pones de acuerdo con Ángel. Ángel, ¿pudieras poner tus datos donde se puede conectar la gente para registrarse a la oración? sí, claro, les pongo mi correo. Sí, sí. Y hasta tu Ok, teléfono, si puedes, para que los que no sean muy tecnificados se puedan llamar por teléfono, ¿no? muy bien.
También vamos a tener un grupo de personas de lenguaje de señas que va a estar orando también con nosotros. Si tú te comunicas por medio de este lenguaje de señas, también comunícate con nosotros y podemos unirte al grupo. Gracias. Y también si tienes hijos, queremos el sábado tener un tiempo de oración de niños. Nos encantaría que te unieras a este grupo. Yo no creo que tenga problemas Samuel y Alex en volver a avivar este grupo, ¿no? De oración de los sábados de niños, Ángel. Sí, claro que sí. Se me había pasado, qué bueno que me acordaste, los niños que no sé si estuvieron viendo la temporada pasada, teníamos un grupo de niños de nuestros hijos, básicamente, que oraban por 1 hora o algo así. Entre varios de ellos, qué bendición estar escuchándolos y ver cómo han crecido. La verdad, impresionante oírlos orar, interceder por las necesidades de ellos mismos, de otros niños y de cualquier persona en general. Así que si tú quieres ser parte de este grupo de niños, dile a tu papá que se comunique con nosotros y con mucho gusto te integramos. Gracias. Bueno, pues nos encantaría, claro que sí. Empezamos, ¿qué día es? ¿El martes de la próxima semana o miércoles? Es jueves. Primero de octubre, jueves. El jueves. Sí. Ok. Me están pidiendo el número. Déjenme poner nada más el número de a ver. Ahí está. Si no, Alexis, ¿pudieras ver si le puedes ayudar a Rosy a conectarse? Porque ya quiero principiar. Son las 7:45. Germán, un saludo. Qué gusto verte esta noche. Bueno, ya te dejé de ver, pero me da mucho gusto que estés por aquí. Y bueno, vamos a principiar el día de hoy y le quiero pedir a Alexis si hace una oración para comenzar, por favor. Sí, claro. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por la vida de nuestro pastor, por el tiempo que usa para prepararse, para estar cerca de ti, Padre, y podernos dar de enseñarnos de tu palabra con esa facilidad, esa sencillez y sobre todo siendo tan práctico para aplicarlo a nuestras vidas. Padre, gracias. Te pedimos que lo bendigas y lo sigas usando para bendecir la vida de los que le rodean. Gracias por todas las personas que están aquí conectadas, Señor. Que seas tú hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy abriendo el archivo de la semana pasada. Aquellos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, te súper recomiendo que aquí mismo en la página de Facebook no los he agrupado por playlist, pero les prometo que pronto lo voy a hacer, o si no lo voy a hacer yo, Jessy lo va a hacer, y para que puedas ver el estudio de la semana pasada. La semana pasada, si no me equivoco, estuvimos hablando otra vez de donde decía Pablo que era prisionero de Cristo, no precisamente los romanos, y que él entendía que era prisionero por los gentiles. Eso fue la semana antepasada. Y la semana pasada empezamos a hablar, estoy tratando de encontrar aquí los versos. Hablamos de que del 17 en adelante. Sí, hablamos de que para que Cristo habite en nosotros, y hablamos, me gustó mucho esto, que la traducción literal de habitar en nosotros es que sentirse en su casa, ¿no? Y hablamos que la Biblia nos dice en Hechos 17:24 que Él no habita en templos hechos de manos humanas. Y hablamos del tabernáculo de Moisés y luego del tabernáculo de David.
Y decíamos que en los últimos tiempos, dice la Biblia, vamos a estar como en el tabernáculo de David, donde la presencia de Dios va a estar en todas las personas, ¿no? Y que decíamos que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa del Señor, ya no son los templos, ni son los altares, ni nada de esto, ¿no? Que la divinidad completa de Dios habita en las personas. Y entonces, básicamente de eso estuvimos platicando y voy a hablar un poquito más de eso porque necesito hacer un repaso muy rápido. No sé si se acuerdan que yo les dije que en los capítulos de Efesios, la mitad del libro nos habla de todo lo que Cristo ya ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ahora, en esta semana, entramos a la segunda mitad de Efesios, donde se nos habla que cómo nosotros debemos de caminar. Ahora, hay una cosa bien importante, que en los capítulos anteriores se nos habla bien claro así, dice, sentados en los lugares celestes con Cristo. Nos habla de una posición relajada, de una posición como de tipo comprensión. Y precisamente eso es lo que los primeros 4 capítulos, la intención de los primeros 4 capítulos es que comprendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de hecho, más de 6 veces Pablo usa la frase el misterio de esto, el misterio de aquello. Y déjenme ver notas, que yo ya estoy hablando sin notas y voy a hablar todo desordenado. Pero dice más de 6 veces esta frase de que el misterio de esto. Y la palabra misterio que él usa es la palabra misterión. Y esto literalmente quiere decir algo que no se conocía, o sea, ya existía, pero no se conocía, pero que ahora ha sido revelada, ya ha sido comprendido. Y hay varios misterios al que se refiere Pablo en el libro de Efesios. Y el capítulo 1 hablamos del misterio de su voluntad. Y mucha gente viene conmigo y me dice, oye Gerardo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo no puedo deliberar en la voluntad de Dios para sus vidas más que lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no conoces exactamente lo que dice la palabra de Dios, de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, y nos ponemos a conjeturar o a darte una palabra profética de cuál es la voluntad, si no conoces el corazón, lo que Dios quiere que hagas primordialmente en tu vida, pues ¿de qué sirve todo lo demás? Tenemos que primero ir a la palabra y conocer lo que Dios dice que es su voluntad para nuestras vidas. Y en el capítulo 1 de Efesios nos dice que el misterio de su voluntad ya ha sido revelada. Y nos dice que Dios quiere traer todas las cosas que giren alrededor de Jesucristo. En Colosenses 1, 16 y 17 pueden leer toda la cita, yo nada más les voy a leer una porción, donde dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Ese es el misterio de su voluntad. Entonces, cuando la gente me pregunta, oye, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Normalmente es porque no tienen satisfacción, porque no sienten que su vida es fructífera y entonces, ¿cuál es la voluntad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta está aquí. La voluntad primaria de Dios para tu vida es que tu vida gire alrededor de Cristo. Una vida fructífera, una vida con realización, solamente se encuentra viviendo alrededor de Cristo, cuando nuestras vidas son vividas por Él, para Él, en Él, con Él. Es cuando verdaderamente hay fruto y donde hay realización. El domingo pasado yo hablaba de una historia en la Biblia donde una mujer está en el pozo sacando agua y viene Jesús y le dice, ¿me pudieras dar agua? Y él dice, no, pues ¿cómo? Tú no le puedes hablar a una mujer de mi raza, estamos peleados y eso. Y empiezan a hacer una discutidera, pero termina la discusión en esto. Le dice, oye, pero ¿cómo tú le vas a pedir un agua a una persona así? Y Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo el agua, tú serías quien pidieras agua, de esta agua para que no tengas sed jamás. Y precisamente cuando nosotros bebemos del agua de Jesús, pero quisiera redundar en eso, cuando
nosotros lo invitamos a que habite en nuestras vidas. Y nuestra vida, desde ese momento, gira alrededor de su voluntad, de sus propósitos, de sus mandamientos también, pero también de sus instrucciones para poder tener éxito en la vida, en relaciones, en negocios y en lo que tú hagas. No sé si fue este domingo que dije que la única promesa de éxito en todas las cosas en la Biblia está en Josué 1:8, creo que es 8 o 9, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Y así harás prosperar tu camino, en todo lo que hagas se irá bien. Eso es lo que dice este verso. Y la Biblia no es un libro de autosuperación, ni es un libro de cómo tener éxito, ni es un libro de cómo ser millonarios. No, 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 no. Pero aquí dice que si quieres que te vaya bien en todo lo que hagas, obedece lo que dice la palabra de Dios y haz conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y la vida del cristiano no es una vida de restricciones, no es solamente de obedece, sino más bien es una vida de haz, de hacer la vida, pero hacerla correctamente, de la manera en que tengas éxito en todo lo que hagas. Entonces, cuando la gente me pregunta, Gerardo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta realmente es muy sencilla, que tu vida gire alrededor de Cristo, alrededor de darle honra con todo lo que hagas, con todo lo que dices, con todo lo que piensas. Es girar tu vida alrededor de qué Cristo piensa, qué Cristo quiere, porque tú has sido creado para darle honra a Dios. Cuando la Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, tú eres hecho por Él y para Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jamás vas a saciar tu sed viviendo para ti mismo. ¿Tú crees que tú puedes saciar tu ansiedad, que tú puedes saciar tu vacío, que tú puedes saciar tu necesidad de realización haciendo cosas para ti, por ti y en ti? Pero la solución no está ahí. La solución está en entender que has sido creado por Él y para Él. Y entonces vivir conforme Él dice. Y eso es el misterio que nos habla el capítulo número 1. El capítulo número 2 nos habla del misterio de que no necesitamos hacer nada, sino que Cristo lo ha hecho todo. No se trata de lo que yo puedo hacer para ganarme el cielo. No se trata de buenas obras. No se trata de actos religiosos donde, como en ese tiempo, las personas se tenían que circuncidar, tenían que dejar de comer ciertas cosas, tenían que comer otras cosas. Todos esos actos religiosos, Dios dice, no se trata de esto. Todo se trata de Jesús y lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y eso es un misterio. Pero ahora Pablo dice, este misterio ya ha sido revelado, de que no se trata por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo es muy, muy, muy puntual en insistir al respecto. Ahora, esto es súper importante mencionar, aunque no está en el libro de Efesios, sí se menciona en Santiago, donde dice que la fe sin obras es una fe muerta. O sea que no vamos a ganarnos el cielo por medio de las obras, pero sí demostramos la calidad de nuestra vida a través de las obras que son naturales por lo que está sucediendo en nuestro interior. No dramatizamos, no fingimos, fluimos, porque hay esto en nuestro interior que nos hace hacer las obras, y la Biblia dice las obras que Cristo ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Hemos dicho en diferentes ocasiones que tú decides caminar el camino que Dios tiene para ti. No está escrito tu destino como mucha gente piensa, ¿no? Pero sí, en el camino de la obediencia, decimos muchas veces, vas a encontrar estratégicamente ubicados premios para tu vida. Y jamás vas a encontrar eso si no caminas el camino de la obediencia de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se encuentran todas estas obras en las cuales Dios quiere que camines. Ahora, si nosotros no caminamos en las obras que Dios nos ha dejado por escrito, muy difícilmente vamos a tener la revelación de nuevas obras que Cristo quiere que hagamos
si no podemos leer lo que ya nos ha dejado por escrito? Si no podemos leer el instructivo que ya está escrito y está completo y que no le tenemos que añadir nada y vivir de acuerdo a lo que dice, pues difícilmente Dios se va a revelar a una persona que no está buscando en su palabra su voluntad, ¿no? Pero la voluntad primaria de Dios, la primaria o primera, es que nuestra vida gire a su alrededor, que comprendamos que por Él y para Él fuimos creados. Y bueno, de ahí podemos seguir adelante, donde en el capítulo 2 nos habla del ministerio, que no necesitamos hacer absolutamente nada, como decía hace un momento, y que Dios nos habla, creo que fue el capítulo 3, ha derribado el muro de partición. Recuerdan que hablábamos del tabernáculo del templo de Salomón, que estaba dividido en pedazos, pero también había un muro de partición que dividía a los gentiles, a los que no eran judíos, que jamás iban a poder entrar al templo. Y luego hablamos de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde en el lugar santísimo solamente una persona una vez al año entraba. Y dice la palabra que eso ha sido derribado por completo. Todos tenemos acceso a la misma presencia de Dios, si queremos. Todos, todos. Dios ha derribado el muro de partición, ha roto la cortina, no hay discriminación, no hay acepción de personas, no hay preferencia, no si tienes dinero, si no tienes dinero, si eres blanco, si eres negro, si eres gordo, si eres flaco, si eres alto, si eres bajo, no hay ninguna discriminación. Si has decidido marcar tu piel, si no has marcado tu piel, si lo que me pongas enfrente. Dios dice que no hay nada, absolutamente nada, que impida al ser humano a tener una relación personal con Dios. Y Él ha provisto el camino. Obviamente ese camino es Jesucristo, por medio del cual todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Los pecados que ni siquiera habíamos cometido porque ni siquiera habíamos nacido. Pero tus pecados, los que has cometido, los que cometiste y los que cometerás, ya fueron pagados en la cruz de Cristo. Y a lo mejor tú me dices, oye Gerardo, entonces, ¿por qué confieso mis pecados cuando los cometo si ya han sido perdonados? Bueno, porque la confesión de nuestros pecados es el principio de la sanidad. Confesamos nuestros pecados unos a otros para sanar y confesamos nuestros pecados con Dios. Dice que confesamos nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Cuando decimos al Señor, Señor, reconozco que no estoy haciendo las cosas como tú quieres. Hice esto, que fue mi manera de pensar, yo tomé mi camino, pero reconozco que tengo que tomar tu camino, que entender tus propósitos, que caminar como tú quieres. Entonces hay una conciencia, hay una realización de que estoy haciendo las cosas incorrectas y entonces Dios puede actuar. Porque Dios no puede actuar ante una mente altiva, ante una mente que no piensa que hizo mal, ante una mente que piensa que se merecía ese placer o esa situación. Dios no puede transformar a esas personas. A las personas que Dios transforma, es a las personas que con humildad vienen y dicen, me equivoqué, te fallé, ayúdame, límpiame de mi maldad. Ese es un principio súper importante y en unos minutos lo vamos a volver a tomar. Pero entonces Dios ha derribado todos los muros, ha facilitado acercarnos a Él y aquí esto es lo importante. Nosotros deberíamos hacer lo mismo por las personas. Y hablamos de una cita en específico donde los discípulos están discutiendo sobre que si los que no son judíos se tienen que circuncidar para entonces poderse hacer judíos y entonces tener derecho al Evangelio de Cristo. Y bueno, Pablo dice, pues yo fui llamado para evangelizar a los que no son judíos, que eso te incluye a ti y a mí, que el Evangelio es para todos. Y luego otro de los discípulos dice, ¿saben qué? Si eso es así, no debemos nosotros de estorbar que la gente se acerque a Cristo. Y muchas veces nosotros estorbamos a que la gente se acerque a Cristo. Porque, ¿sabes? Cuando la gente llega a la iglesia y dice, sí, yo acepto el mensaje de Jesús en la cruz que pagó por mis pecados, ese es un inicio de transformación. No es una transformación instantánea como el quick en la leche y ya y te hiciste de chocolate. No, 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 no. Es el principio de la santificación de las personas y vamos siendo transformados poco a poco. Hay milagros extraordinarios. Yo he conocido personas que de un día a otro, así, cambiaron radicalmente.
pero la mayoría de las personas normales son transformados lentamente, poco a poco, hasta que llegan a un nivel donde su vida está honrando en su mayoría a Dios. Seguimos pecando y seguimos equivocándonos toda la vida, pero es nuestra responsabilidad facilitar que las personas se acerquen al Señor y facilitar que se sigan desarrollando y facilitar que aprendan de la palabra y facilitar el discipulado y facilitar que ellos sean personas comprometidas. Y una de las maneras que no lo hacemos es por medio del rechazo. No quiero seguir adelante sobre este punto en particular porque lo voy a tocar de acuerdo a Efesios capítulo número 4, ¿no? Entonces, la otra cosa que se nos revela es que el evangelio está basado en amor, no en crítica, no en juicio, no en rechazo, en amor. Y hablamos de amar a Dios y amar a las personas, que esa es la visión principal de Iglesia para Todos. Nuestra visión, nuestra declaración de visión es que amamos a Dios y amamos a las personas. Ahora, Pablo lo aprende de una manera impresionante. Y esto ejemplifica perfectamente lo que sucedió en su vida, porque Pablo, él creía que estaba sirviendo a Dios. Él creía que tenía que defender, no sé, vamos a usar la palabra, la doctrina. Yo tengo que defender la doctrina y la gente que atente contra la doctrina no se merece. Y el cuate se lo llevó a un nivel de perseguir a la iglesia y de matar a los cristianos. Y no mató a uno, a dos, a tres, mató a un chorro de gente. Pablo así lo tomaba a pecho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Pues juzgaba, forzaba, y no solamente juzgaba y forzaba, sino hasta condenaba y cumplía la condena con las personas. Y a veces queremos tomar esta posición de Pablo porque conocemos ya algo de la palabra y queremos poner en juicio a las personas. Juzgamos su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de hablar, su lentitud en ese proceso de santidad y los queremos forzar. Y cuando no entran en cintura, pues hasta a veces hasta los condenamos, ¿no? Y ha habido muchos casos donde personas dentro de la iglesia se equivocan y, y pecan, la verdad, y pecan de una manera horrible. Y Gálatas 6 nos dice que tengamos cuidado en restaurarlos. Es súper importante que lo comprendamos porque hay algunas iglesias que dicen que la restauración no es bíblica. Pues yo creo que se brincaron Gálatas 6, donde dice que tengamos cuidado al restaurarlos. No nos dice, ni siquiera nos está diciendo, oiga, restáurenlos. No, ya lo da por obvio que es algo que la iglesia tiene que hacer, de restaurar a las personas. Y luego lo dice un poquito más fuerte porque dice que la restauremos como si nosotros fuéramos aquellos que estamos siendo restaurados, ¿no? Que tengamos mucho cuidado de cómo tratamos a las personas, ¿no? Entonces, vemos un Pablo que juzga, forza, persigue, condena y cumple la condena. Pero Dios se encuentra con él. Y literalmente, o sea, literalmente, no es una expresión, literalmente ese es al que lo tumban del caballo, ¿no? Porque Dios lo tira del caballo, lo derriba del caballo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, no, pues ¿quién me habla? Pues yo, el que me persigue es Dios mismo. Y su vida es trastornada. Y de ser un perseguidor, un juzgador, un forzador, un condenador y un verdugo, pasa a ser una persona que vive ahora su vida amando a Dios y amando a las personas. Entregando su vida por completo. A él no le importa si está en la cárcel, a él no le importa en qué condiciones está. Ahora se vuelve en una persona 100% amor. Y este es el tipo de transformación que Pablo nos dice que debemos de tener. Nuestra posición no es ninguna de estas. Nuestra posición es amar a Dios y amar a las personas. Eso es lo que debemos de hacer. Y entonces entramos en el capítulo 4 y toda una introducción de casi 20 y tantos minutos para poder entrar en el capítulo 4 de Efesios, donde nos dice, ¿no? Y otra vez, recuerden que los estudios de los jueves lo hago de la versión Reina Valera, me da pena, pero es que esta versión fue la que yo aprendí, pues,
y cuando uso las versiones más modernas, luego no hay palabras que necesito explicar, pero solamente lo hago los jueves, no lo hago los domingos, ¿no? Pero y lo estoy explicando, desglosando para que todos lo podamos comprender. Entonces, en el versículo número 1 del capítulo 4, donde Pablo nos va a empezar a hablar ahora cuál debe de ser nuestra respuesta de saber todos estos misterios que han sido revelados ahora para nosotros, es que dice, yo pues, preso en el Señor. Otra vez, ¿no? Dice, no crean que estoy siendo preso por Roma, ni siquiera por ustedes, estoy preso en el Señor. Él es el que me tiene cautivo y me tiene aquí cautivo por un propósito. Dice, os ruego que andéis. Y esta palabra es clave, que parte el agua entre los primeros 4 capítulos y los segundos 4 capítulos. Porque antes era estar sentados en lugares celestes en Cristo. ¿Lo recuerdan? Y ahora usa otra palabra que dice andéis. Y ahora después vamos a pasar a un proceso más fuerte que dice para que permanezcan firmes. O sea, primero, sentadito, tranquilito, comprende todas las cosas que Cristo ha hecho por ti. ¿Ya las comprendiste? Ahora, esa es la manera que debes de andar. Esa es la manera que debes de caminar. Y posteriormente, en unas semanas, vamos a ver que Pablo nos enseña ahora. Te voy a enseñar cómo resistir, cómo permanecer firme. Entonces, Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces tú dices, a ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es que ahora debes de caminar de acuerdo a tu llamamiento. Debes de caminar de acuerdo a la calidad de aquel que te ha llamado. Si tú te vas a llamar cristiano, si te vas a llamar seguidor de Cristo, si te vas a llamar una persona que ama y sirve a Dios, debes de caminar de acuerdo a eso. Ahora, en los capítulos pasados ya hablamos de que nos dice que debemos de comprender. Y en estos capítulos ahora, ¿cómo debemos de caminar? Ahora, entonces dice, ¿y cómo? Nos dice, quiero que caminen de acuerdo a la vocación que fueron llamados. Ahora, inmediatamente en el verso 2 nos empieza a decir cómo es que debemos de caminar. ¿Cuál es la manera de caminar digna, por decirlo así, de ser llamados cristianos? ¿Cuál es la manera de caminar digna de la vocación que Cristo ha puesto en nosotros? ¿Cuál es la vocación que Cristo ha puesto en nosotros? Bueno, parte de la vocación que Cristo ha puesto en nosotros es que amemos a las personas y primero que lo amemos a Él. Esta es una vocación, es algo que nos está diciendo Él que debemos de practicar y hacer y vivir. Y entonces nos dice, lo primero que deben de hacer, que es digno a la vocación, es que deben de caminar con humildad. Caray, con humildad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, debe ser que debemos de vivir vidas sin presunciones. Muchos nos preocupamos de nuestras presunciones, ¿no? Muchos nos angustiamos no estoy hablando que seamos unos cuachalotes descuidados y mucho menos, pero a veces es más importante la marca de la camisa o el pantalón que tenemos que muchas otras cosas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es importante para nosotros esto? Bueno, porque en vez de amoldarnos a la palabra de Cristo, nos amoldamos a la cultura, a la corriente de lo que está sucediendo. Porque el mismo pantalón sin la mugre marca te cuesta el 15% de lo que cuesta con la marca puesta. Pero necesitamos esta presunción, necesitamos presumir, no sé, con joyas. La verdad, hay piezas de joyería que me gustan mucho, pero entiendo cuál es mi vocación como pastor, entiendo cuál es mi posición y jamás en la vida yo me compraría ese tipo de cosas porque le hacen daño a mi vocación. Bien vendría imagínense con un reloj carísimo ahí, que me costaría mucho trabajo comprármelo, pero ¿cómo me vería, pues? ¿Cómo me vería con joyería costosa, con anillos, con cadenas? Yo uso estos anillitos de 400 pesos, ¿no? Que son anillos que traen escrituras bíblicas que yo uso para que sean recordatorios continuos en mi vida.
pero tenemos que vivir de acuerdo a la vocación que Dios nos ha dado. Y una de ellas es con toda humildad. Eso es sin presunciones. La otra cosa que quiere decir con toda humildad es sin querernos lucir, sin protagonismos. Resulta que queremos servir a Dios, pero queremos que toda la gente nos vea. Y hay personas que, por ejemplo, nos han reclamado por qué publicamos tantas fotos de las personas que reciben despensas por parte de Iglesia para Todos. Y la verdad, lo quiero explicar de esta manera porque no tiene nada que ver con protagonismo, ni tiene nada que ver con vanidad. Tiene que ver con rendir cuentas. El dinero que recibimos para comprar alimentos y entregarlos no es nuestro. No es que la iglesia tenía, no sé, X cantidad de dinero en el banco y la sacamos y compramos alimentos y ahora queremos que todas las iglesias y todo el mundo y todo el planeta nos vea que estamos regalando despensas. No se trata de eso. Pero las personas que han entrado con dinero, que son inclusive personas que ni siquiera una iglesia cristiana van, tienen que, nosotros estamos obligados a rendir cuentas y lo hacemos de una manera pública. No lo hacemos por vanidad, pero sí hay mucho protagonismo en los aspectos de que doy algo, pero quiero publicarlo por todo el planeta, ¿no? Para que la gente se dé cuenta qué buena persona soy. Y hacemos buenas acciones y buenas obras, pero a veces no las hacemos con la humildad necesaria, sino las hacemos con el motivo que los demás se den cuenta de lo que estamos haciendo. De decir, yo sí estoy haciendo. Y sí estamos sirviendo al Señor, pero no lo estamos haciendo con humildad. Y el Señor dice que debemos de caminar en humildad, ¿verdad? No con protagonismo. Leí el día de hoy una historia que alguien me mandó. Y habla de un pastor que va a su iglesia y que no estaba llegando gente, ¿no? Llegaron 2 niños y se sentaron y luego llegó un joven y se sentó y dijo, bueno, pues vamos a empezar con la reunión con 2 niños y un joven. Y empezó y cantó y predicó. Y mientras estaba predicando llega una pareja y se sienta hasta allá atrás y sigue predicando. Y llega una persona muy mal vestida, con un pedazo de soga en la mano y termina la reunión y él se va a su casa muy triste y le platica a su esposa que este fue el peor domingo que he vivido, mira lo que pasó, nadie fue a la iglesia. Y se acaba la historia, pasan los años y este pastor, ya con una iglesia más fuerte, próspera, empieza a compartir un mensaje y le dice, ¿saben qué? Estoy muy contento el día de hoy porque veo esta iglesia llena, pero no siempre fue así. Yo quiero platicarles el día del mayor fracaso que he tenido. Y les platica la historia. Y de repente, una pareja de las más pudientes de la iglesia levanta la mano, ¿no? Y dice, oye, pastor, espérese, es que usted no sabe que nosotros éramos esa pareja que entró ese día que usted dice que fue el peor de su ministerio. Nosotros éramos esa pareja que entramos, ya habíamos decidido separarnos y divorciarnos, pero dijimos, bueno, pues vamos a la iglesia, pues. Y escuchamos el mensaje, nos arrepentimos y nos quedamos unidos. Y desde ese día estamos aquí con usted. Y el pastor nos abre los ojos. Y de repente, se me olvidó decirles que cuando iba a su casa, ese pastor, la peor noche de su vida, lo asaltan y le roban su bolsa donde traía su Biblia, su cartera y otras cosas, ¿no? Total, volvemos al final de la historia, donde otra persona levanta la mano, ¿no? Y le dice, hermano, pues yo nada más quiero decirle que ese domingo el que está hablando, yo me traté de suicidar. Agarré, me colgué y me amarré una soga al cuello y me aventé, pero la soga se rompió y no me pude suicidar. Y por eso usted me vio llegar con una soga en la mano. Ese día acepté a Cristo y cambió mi vida. Y luego, de repente, el ujiero, el servidor que estaba en la puerta, levanta la mano también, dice, pues pastor, yo quiero decirle que yo fui uno de los que lo asaltaron. Y cuando lo asaltamos, pues yo abrí su bolsa y me encontré su Biblia y le empecé a leer la Biblia y conocí a Cristo y empecé a venir a esta iglesia. Y bueno, la moraleja de la historia es que el peor día de la vida del pastor, 3 personas, o más bien 4 con la pareja, aceptaron a Cristo, transformaron sus vidas y estaban en su iglesia. Pero muchas veces queremos hacer un ministerio protagonismo, ¿no? Donde queremos a cientos o a miles o de perdida a 20
ahí escuchándonos, siguiéndonos o haciendo casos. Y la verdad, tenemos que ponernos a pensar por quién hacemos esto. ¿Por quién servimos a Dios? ¿Lo servimos por las centenas, decenas, docenas o milenas o como le quieras llamar? ¿O servimos a Cristo por Él? Porque lo amamos a Él. Entonces, cuando habla con toda humildad, nos habla una calidad de vida sin presunciones, sin querernos lucir, sin protagonismos. Santiago 4:10 al 12. Fíjense lo que dice. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La Biblia dice que el camino a la honra es la humildad. Santiago nos dice, ¿sabes qué? ¿Quieres recibir honra verdaderamente? Vive humildemente. Vive humillado delante del Señor. Humíllate. Dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez de ojos, que es lo contrario a la humildad. Entonces, tienes que ponerte a pensar en la connotación, que quiere decir que está escrito aquí, pero que literalmente no lo está diciendo, es que si lo que viene después de vivir con ojos altivos es caer así en un fracaso, entonces quiere decir que si yo vivo una vida humilde, lo que viene como consecuencia de la humildad es vivir una vida de honra. Si tú quieres vivir una vida de honra, necesito aprender a vivir una vida llena de humildad, llena de humildad. Yo tengo que decirles la verdad, ¿no? Yo tengo muchos años haciendo ministerio y me encantaba que la gente me halagara, me dijera, oh, es que tú así, tú asá, y tú acullá. Y yo recuerdo cuando Rosy y yo todavía éramos novios, que yo tomaba toda oportunidad para ir a todas las iglesias que pudiera, predicar, a dirigir la alabanza, y la gente venía y, oh, hermano, y me encantaba eso. Pero un día me di cuenta que estaba haciendo ministerio para mí mismo y no para el Señor. Y decidí empezar a vivir en un proceso de vivir una vida con mayor humildad. Ahora, la verdad, no me interesa andar predicando por todos lados, ni haciendo cosas muy notorias. Me interesa servir a Dios, me interesa servir a mi iglesia. Y es muy, muy, muy raro que yo vaya a compartir a otro lugar. Principalmente porque luego existe algo de que yo te invito, tú me invitas, y eso no me interesa, ¿no? Y las personas que me conocen saben que yo voy a compartir iglesias donde nadie quiere ir. Entonces yo ahí se voy. Pero bueno, eso es lidiar conmigo mismo. Y ha llegado un nivel en mi vida donde detesto que la gente ¿cómo se dice esta palabra? No es halague, sino bueno, al rato me acuerdo, ¿no? Que todo el tiempo, es que tú eres tan bueno, tan perfecto en tus predicaciones. Me irrita que la gente haga eso con mi vida. ¿Habrá alguno de ustedes, muchachos, que se acuerde de esa palabra? Alarde. Bueno, sí, Alarde. que haga alarde de mí, pero hay otra palabra, una palabra que dicen que te anden haciendo la barba, pero es otra palabra. Bueno, si me acuerdo se la digo. Pero bueno, pero estoy en un proceso. No estoy diciendo que soy la persona más humilde del mundo. No, nada que ver. Me falta mucho camino por recorrer. Pero bueno, dice Santiago que nos debemos de humillar. Y luego Santiago sigue diciendo sobre el tema de la humildad algo muy interesante, a lo cual vamos a volver y no quise dejar pasar la oportunidad de leerles. Él dice, está hablando de la humildad, de la humildad. Por eso es que tenemos que leer la Biblia completa, no agarrar versitos nada más. Y si sabemos que que Santiago está hablando de la humildad en el verso 10, cuando empieza a hablar en el verso 11, no cambia de tema. Sigue hablando de la humildad y dice, hermanos, como diciendo, parte de la humildad es esto.
no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Déjenme decirles, dice, ponerlo en otro lenguaje, ¿no? No andes chismeando de los demás, porque el que chismea de su hermano, hace cuenta que está chismeando de lo que la Biblia dice. Y si tú andas chismeando de lo que la Biblia dice, no eres un hacedor de lo que la Biblia dice, sino eres un juez de lo que la Biblia dice. ¡Wow! Este verso, cuando te lo explican de esa manera, te pone unas cachetadas guajoloteras, porque te está diciendo que cada vez que tú juzgas a tu hermano, estás juzgando a la ley. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo la ley de Cristo de amar a nuestro prójimo. Estamos desobedeciendo todo lo que dice la ley. Estamos diciendo, soy cristiano, pero no creo en lo que dice la Biblia. Esa es mi manera de ser cristiano, juzgando, murmurando, chismeando de los demás. ¡Oh, híjole! Ahora, quiero regresar en un momento a esto. Pero la segunda cosa que nos dice, y apenas vamos al verso 2, Cristo Jesús, son las 8:23. Voy a apurarme lo más que pueda. Dice, con toda humildad, y la segunda cosa que dice, en la cual debemos de caminar, es en mansedumbre. Y la palabra mansedumbre, amansar, por ejemplo, a un caballo pura sangre, no quiere decir quitarle la fuerza. Tú no le quitas la fuerza a un caballo pura sangre. Lo que haces es que pones esa fuerza bajo control. Y dice la Biblia que tú y yo tenemos que ser mansos. No quiere decir débiles, sino mansedumbre es que todo tu poder, toda tu capacidad, toda tu fuerza la tienes bajo control. Ahora, ¿cómo puedes tener tu fuerza bajo control? La Biblia lo dice, solamente con Cristo en ti. Porque cuando habita el Espíritu de Dios en ti, hay una cosa en ti que es el dominio propio. Y el dominio propio es precisamente tener tu fuerza y otras cosas bajo control. Y Dios quiere que nosotros vivamos en mansedumbre. Eres una persona, no eres una superestrella, es una persona a las cuales las personas se le pueden acercar, eres una persona disponible, eres una persona amorosa, atenta, que te das el tiempo de sentarte con las personas, de amar a las personas, de invertir en las personas, de creer en las personas, no de ser agresivas y golpear, por decir esas palabras, a las personas. Y nuevamente volvemos a lo que Pablo hacía, ¿no? Juzgar, forzar, condenar, ejecutar a las personas. Una persona mansa es todo lo contrario. Y ahora, a mí me sorprendió mucho. Aquellos que me conocen saben que de alguna manera hemos podido observar la vida del pastor Rick Warren, una persona mundialmente famosa, ¿no? Estuve en Costa Rica con él y el gobierno de Costa Rica le asignó 8 escoltas del ejército para poder estar en Costa Rica. De otra manera no le permitían el acceso. Así de ese nivel de personalidades a nivel mundial, ¿no? Donde se roza entre los presidentes de las naciones y cosas. Y es increíble verlo que cuando hemos tenido la oportunidad de estar en su iglesia, él dice, ¿saben qué? No quiero que se vayan. No quiero que se vayan sin darles un abrazo. Así que voy a estar ahí en una mesita esperando a que vayan y me saluden. Y el tipo se toma fotos con 3,000 personas, las abraza. Y entonces, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible que este tipo sea una persona tan famosa, tan en un nivel que se mueve tan extraordinario, que le viene Wilson? Él quiere estar con los pastores, con las personas, tomarse fotos, porque dice, me quiero tomar una foto contigo, porque luego yo agarro las fotos y las estoy viendo y estoy orando por ti. Y tú dices, ¿cómo? ¿Verdad? Es una persona a la cual te puedes acercar, está disponible, es real. No se cree una superestrella. Entonces, cuando nos vemos a nosotros mismos, decimos, híjole, hermano, ¿cómo me falta aprender de Dios y de su espíritu y de su mansedumbre, ¿no?
La siguiente cosa que nos dice dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto me voló el cerebro ahora que lo estuve estudiando, porque la traducción literal de soportándose con paciencia es, aún teniendo la posibilidad, la habilidad de retribuir, no lo hago. Eso quiere decir la traducción literal de soportándose con paciencia. O sea, aunque tengas la posibilidad, la habilidad, el potencial de retribuir a las personas de acuerdo a lo que hacen, no lo haces. Y no lo haces por amor. Yo entendí otra cosa. Yo siempre dije, bueno, no creo que sea soportándonos de que me aguanto, ¿no? O sea, ay, te soporto, ¿no? Y yo decía, no, eso no es soportándose, teniéndose así. No, está diciendo precisamente eso que decía de soportar, pero no en esa frase, sino aunque yo tengo la habilidad, la posibilidad, los elementos en mi mano para vengarme, para tomar represalias en tu contra, para pagarte conforme lo que me hiciste, no lo hago por amor. Es sorprendente. Dice Pablo, dice, ok, ahora sí, les voy a enseñar cuáles las cosas dignas de la vocación, cómo deben de vivir, cómo deben de andar. Y dice, número 1, con humildad. Número 2, con mansedumbre. Y número 3, aunque puedas retribuir a las personas, aunque les puedas dar su merecido, aunque tengas la habilidad, no lo haces por amor. Cada vez la barra la pone más alta este cuate. O sea, es impresionante leer la palabra de Dios de esta manera y decir, soy una porquería. O sea, no llego ni, se me hace que ni a la primera. Y luego le sigue y dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Qué quiere decir solícitos? O sea, prontos, ávidos, listos en guardar la unidad. Fíjense que no dice, y solícitos en crear unidad, solícitos en producir unidad. No. Aquí te está diciendo que la unidad ya existe. Sí, la tienes que guardar, la connotación es de que ya existe, ya está la unidad. ¿Y cómo somos unidos nosotros, la iglesia? Pues hemos sido unidos por medio de Cristo. Cristo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que estamos unidos, estamos vinculados. ¿Quiénes? ¿Solamente iglesia para todos? No, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia. Y es nuestra responsabilidad guardar la unidad, tanto en iglesia para todos, como con las demás iglesias. Wow. Cuando hablamos de otras comunidades cristianas, ¿cómo lo hacemos? ¿Estamos siendo solícitos en guardar la unidad? ¿O estamos siendo solícitos en tratar de desvincular a las personas de su admiración o de su cariño hacia otra comunidad cristiana, diciéndoles que nosotros somos mejores, que ellos no hacen, que ellos no dicen, que no? Y mira, muchas veces lo he dicho, pero lo quiero decir otra vez. En la bondad de Dios. Esa es la bondad de Dios. Dios ha permitido que haya muchos tipos de iglesias. Muchos tipos. Hay iglesias sumamente calladitas, por ejemplo, que literalmente los pastores usan batas y hay velas y hay incienso. Y hay iglesias sumamente expresivas, donde las personas pueden tomar un cuerno de carnero y tocarlo y brincar y gritar y pasar con banderas y ser súper expresivos. Y eso es solamente una de las maneras de expresión de adoración. Pero también hay personas que son sumamente introvertidas, sumamente serias y necesitan un tipo de iglesia. Y hay otras personas que son sumamente expresivas, extrovertidas, que les encanta gritar y hay unas iglesias hechas para ellos.
Y cuando la Biblia habla de la adoración perfecta, no nos dice que la adoración perfecta es siendo muy expresivos, ni nos dice que la adoración perfecta es siendo muy solemnes. Nos dice que la adoración perfecta es en espíritu y en verdad. Quiere decir en genuinidad de lo que está ocurriendo en el corazón, de la calidad de vida que está viviendo la persona. Esa es adorar en espíritu y en verdad. La forma, la expresión, es lo de menos. Ahora, esto es la bondad de Dios, pero ¿no hace la iglesia más tranquila la mejor iglesia? ¿Y la peor iglesia la más expresiva? ¿O viceversa? Todas las iglesias, Dios ha permitido que existan para cubrir la necesidad del cuerpo de Cristo. Entonces, es la bondad de Dios. Entonces, las iglesias que son diferentes a nosotros, en vez de decir cuántas deficiencias tienen en comparación a nosotros, debemos de decir, esa iglesia está diseñada para cubrir un tipo de necesidad de personas específicas. Así como nosotros estamos diseñados para cubrir una necesidad específica de personas específicas. Es por eso que no todas las personas que llegan a Iglesia para Todos se quedan con nosotros, aun cuando conocen y aceptan a Cristo. Muchas de esas personas se han ido a otras comunidades cristianas donde son esas iglesias diseñadas para cubrir su necesidad personal. Y eso es fantástico. Eso es el amor de Dios. Tú sabes que hay personas, amigos míos, que literalmente van a la iglesia y me dicen, oye, Gerardo, quiero venir un tiempo a tu iglesia porque quiero traer unas personas que no son cristianas a la iglesia. Y creo que ese es el lugar perfecto para traerlas. Y las llevan. Y esas personas conocen a Cristo y luego me dicen, nos vamos a quedar un mes más. Y se quedan un mes más y luego se las llevan a sus iglesias. ¿Tú crees que yo me enojo y me ofendo? Para mí es un honor que nuestra iglesia sirva de trampolín para que otras personas conozcan a Cristo y sean llevados a lugares donde sus necesidades específicas sean suplidas. Ustedes me conocen bien y saben que ha habido ocasiones en que las personas vienen y me dicen, oye Gerardo, es que tú deberías de hacer y deberías de poner y deberías de quitar y deberías de... Y yo le digo, ¿sabes qué, brother? La verdad es que el diseño de ley de Iglesia para Todos es para cumplir un propósito en específico, pero todas estas cosas que tú me estás pidiendo, ya hay iglesias que lo están haciendo. Yo con gusto le llamo a mi amigo que está aquí a menos de 1 kilómetro y le digo que tú vas a ir con él y ahí vas a ver todas tus necesidades suplidas. Algunos me lo han tomado para bien, otros pues no tan bien, pero pues siempre lo he hecho con un corazón de guardar la unidad, no de tener un problema, no de tener un pleito. Y a mí no me importa mandar a la gente. Ha habido ocasiones donde pastores de otras comunidades cristianas, comunidades grandes, hablan conmigo y me dicen, Gerardo, yo quiero salirme de mi iglesia e irme contigo. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que yo debo ser solícito en guardar la unidad. Y no les he permitido a ninguno de esos pastores venirse con nosotros ni a ninguno de esos líderes. Yo les digo, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a tu iglesia, Dios tiene que sanarte por completo y tienes que arreglar las cosas con tu pastor. Porque si vienes así, lo único que vas a hacer es daño a ti. Nunca vas a madurar, nunca vas a entender que tú no eres el pastor de la iglesia, que tú no eres el que la gobiernas y que las cosas que suceden, que piensas que están incorrectas, es un asunto entre el pastor y Dios, no entre tú, el pastor y Dios. Y tienes que madurar. Y a todas esas personas que no les he permitido, a estos pastores literalmente, les doy muchas gracias a Dios porque siguen en sus iglesias dando fruto extraordinario. Y eso me hace sentir tan bien. No porque no necesito la ayuda, porque ustedes saben que en la iglesia yo necesito la ayuda de un copastor que camine conmigo, porque yo no puedo hacer toda la labor que se necesita hacer como pastor. Necesito a alguien que esté caminando conmigo a ayudarme a hacer labor pastoral. Pero, y algunos, oye, pero pues qué tonto, ¿cómo los dejas ir? No, porque no se trata de ver por mi necesidad, se trata de ser solícito en guardar la unidad. Imagínate que eso fue un roba ovejas. ¿Cuál unidad estoy guardando? Y un roba pastor es peor, ¿no? Ahora, esto es lo que debemos hacer, ser solícitos en guardar la unidad. Sí, primordialmente de nuestra propia iglesia. Ahora,
Es interesante esto. ¿Cómo guardamos la unidad en nuestra propia iglesia? Bueno, número 1, con humildad. Viviendo vidas en humildad. Tratando a las personas con humildad. Conduciéndonos con humildad. Número 2, siendo mansos. Teniendo nuestra fuerza bajo control. Número 3, aún teniendo la posibilidad, la habilidad y los medios de retribuir a otros, no lo hacemos por amor. Si tan solo estas 3 cosas practicáramos todos nosotros en Iglesia para Todos, tratar a las personas con humildad, conducirnos con humildad, vivir con mansedumbre y aún teniendo la posibilidad de pagarle a las personas conforme lo que nos hacen, no lo hacemos porque las amamos. No hubiera pleitos, no hubiera problemas, viviéramos en unidad. Y luego termina diciendo, voy a leer nada más, creo que 2 versos más, 3, para poder terminar este pequeño tema. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ya lo expliqué todo esto. Luego, en el verso 4 dice, ¿cuál es esta unidad? Bueno, habla de un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ya hablé de esto, de las iglesias, ¿no? Somos un solo cuerpo, es el Espíritu de Dios que nos une y fuimos llamados en la misma esperanza. Todas las comunidades cristianas hemos sido llamados en la misma esperanza y en la misma vocación que es Jesucristo. Y por eso dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Dejó algún cristiano fuera de esta escritura? ¿Dejó alguna denominación fuera? ¿Dejó fuera algún tipo de iglesia? ¿No? Somos un mismo cuerpo. Tenemos un mismo espíritu, que es el Espíritu de Cristo morando en nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos una misma esperanza, una misma vocación, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautizo. El mismo Dios, que es el Padre de todos, el cual está sobre todos, que es la autoridad de todos, y también está por todos y en todos. ¿Verdad? Muchas veces me han escuchado decir que Dios siempre ha estado con todas las personas, que ha estado a favor de las personas y quiere estar en las personas, sobre todos, por todos y en todos. Ahora, hay algo muy importante que tengo que decir sobre este verso. Este verso no está hablando del individuo, está hablando de un cuerpo. Y sí tengo que decir que parte de vivir en humildad es estar trabajando conforme a las necesidades del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros podemos tener visiones extraordinarias y podemos, ¿por qué no?, practicarlas de manera libre, solos, y a lo mejor vamos a tener algo de fruto. Pero Dios jamás pensó en que tengamos frutos como individuos, sino que tengamos fruto como el cuerpo de Cristo. Déjame decirte por qué. Porque tú, cuando haces algo por ti mismo, por ti solo, recibes toda la gloria y todo el crédito. Y Cristo Jesús nos enseñó. Cada vez que venían con Cristo y les decía, oh, Jesucristo, eres extraordinario, Él tomaba esa honra y esa atención y la dirigía a Dios Padre. Aunque tú dices, pues es el mismo, sí, pero no lo hacía nada más por hacerlo. Lo hacía para enseñarnos que toda la gloria debe de ser dirigida a Dios, no a nosotros. Y cuando nosotros hacemos cosas como llaneros solitarios,
Las estamos haciendo porque pensamos, la verdad, en lo profundo, que somos mejor que la iglesia. Porque nosotros sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer y lo vamos a ejecutar y lo vamos a lograr. Lo que la iglesia no ha hecho, yo sí lo voy a hacer. Nos creemos mejor que la iglesia. El problema es que la Biblia nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad, en vivir como un solo cuerpo. Y dice la Biblia que es nuestra responsabilidad, que es la manera en que debemos de caminar. Y si tienes la habilidad, el talento, las ganas y la fuerza de hacer algo, ¿sabes? Yo soy pastor de una iglesia, pero de la iglesia que vengas, ve y habla con tu pastor. Si tú eres de mi iglesia y vienes a hablar conmigo y traes 20 ideas geniales, yo te voy a decir, fantástico, ¿estás listo para hacerlas? Porque la gente quiere que yo las haga. Yo no puedo hacer más. Yo necesito gente que venga y me diga, oye, tengo estas 3 ideas y que me diga, estoy listo para hacerlas. ¿Estoy listo? ¿Para qué? Otra vez. Para hacerlas con toda humildad. No estoy buscando protagonismo. Para hacerlas con mansedumbre. O sea, con toda mi energía bajo control. Para hacerlas soportando con paciencia a los demás, aunque la rieguen, aunque se equivoquen, aunque no me hagan caso, aunque me dejen plantado, aunque no cumplan con lo que diga, yo los voy a seguir amando. No me los voy a cachetear ni los voy a agarrar desde el púlpito a bibliazos, ¿no? Ni los voy a exponer públicamente. Número 4, voy a ser solícito en guardar la humildad, en guardar la unidad. Wow. Un cuerpo. Dios no quiere que seamos, no sé, ya mucho he dicho un dedo tirado por allá, ¿no? Bueno, si no quieres pensar en un dedo, un diente, una muela por allá, pues ¿de qué sirve? A lo mejor hace un pequeño cambio, pero esa muela dentro del cuerpo de Cristo puede nutrir al cuerpo de Cristo y hacer una diferencia significativa. Y eso, ese concepto de la iglesia y del cuerpo de Cristo es un concepto tan importante, tan trascendental, porque Dios se mueve en el mundo no a través de llaneros solitarios. Dios se mueve en el mundo a través de su iglesia. Y ya me han escuchado decir en semanas pasadas que no hay ejército más grande que la iglesia, que no hay método de comunicación si se usara la iglesia, que no hay método, por ejemplo, para la vacuna del COVID si saliera, de distribución como la iglesia, porque estamos en todos los países, en todos los pueblos, en todos los lugares. Son 3,000 únicamente los lugares en el mundo donde no hay iglesia cristiana. Dime tú, ¿qué ejército, qué nación, qué organización, ni las Naciones Unidas tienen tanta presencia en el mundo? Y esa es la voluntad de Dios, que su iglesia, Él siendo la cabeza de la iglesia, reciba toda la gloria, la honra. Y lo veíamos en el capítulo 1 de Efesios, que todas las cosas giren alrededor de Cristo, porque por Él, para Él y en Él fueron hechas. Y bueno, ya tengo 1 hora hablando. Así que le vamos a parar en este verso y voy a ver si todavía están despiertos por acá. Primero en Facebook, déjenme verlos. Le mando un saludo a María Luisa, a Misael, a Ivette, a Otoniel, a Carmen, a Janet, allá en Monterrey. Un gran abrazo, Janet. Un abrazo a Mike y a los niños. A Alan, a Lourdes y a Efraín, a todos les mando un gran abrazo. Y bueno, es hora de hablar sobre lo que hemos estado platicando y yo quiero saber si tienes alguna duda, algún comentario. A los que están en Facebook nos los pueden hacer por aquí y vamos a darle una checada en unos momentos para contestar tus preguntas o para escuchar tus comentarios. Y a los que tenemos aquí en Zoom, los quiero invitar a que si alguien quiere decir algo, comentar algo o preguntar algo, este es el momento. Nada más que les pido que no me hagan sufrir esperando sus comentarios o preguntas, porque aquí me quedo así como pasmado nada más esperándolos. Entonces. Yo
Dale, Pues Ángel. la verdad que prendí mi micrófono nomás porque dijiste que no te íbamos a esperar, pero la verdad es que te quedas así como, pues no hay muchas palabras de la cachetiza que nos ponen, de cómo tenemos que ser, ¿verdad? Humildes, mansos y ahora sí que no sé si se puede aplicar el término misericordiosos, ¿no? Porque aún teniendo la posibilidad de retribuir, no lo hago. ¿Serán misericordiosos? Sí, claro, eso es la misericordia. No Sí, dar lo que la gente se merece. exacto. Entonces, pues la verdad que me quedo con muchas cosas para mí que tengo que mejorar. Muchas, muchas, muchas cosas. Al ratito déjame que captar todo bien porque la verdad que Pablo está tremendo. Sí, no, Pablo durante 4 capítulos, es que Cristo y su voluntad, es que todas las cosas giran a su alrededor, Él lo ha dado todo por nosotros, y de repente dice, ok, ya están sentados en Cristo, ahora les voy a decir cómo deben de caminar, pero Fueron empiezan como los de trancas. anestesia, ¿no? ¿Mande? Son como de anestesia los primeros. Sí, como que unas caricias para que agárrate la cachetiza que te voy a poner ahorita, ¿no? Ah, pues Y así me siento. no, pues sí, 4 capítulos de, de decirnos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, y empiezan los siguientes 4 capítulos y empieza Pablo hablando muy elocuentemente. Miren, muchachos, ahora deben de caminar, pero cuando empieza a estudiar cada una de las palabras de cómo debemos de caminar, ay, y por más de que me quiero apurar, pues no puedo, ¿no? Porque cada una de estas palabras y cada una de estas frases son esenciales en la explicación de este verso, ¿no? ¿Y hasta qué versículo llegamos? Hasta el 3, hasta el 4-3, ¿no? 4-4. Ah, no, si llegamos hasta Hasta el el 6. 3. Hasta el 3. No, llegamos hasta el 6, donde dice un Señor, No, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta el 6. No hay Nada más prisa, para... ¿eh? No hay prisa. Sí, del 7 en adelante van a ver la otra golpiza que nos... Porque yo quería llegar al 11, pero ya llevamos 1 hora hablando, ¿no? Pero si llegamos al 6 está muy bien. A mí me ha impactado mucho esto de la unidad. Y creo que Ruth quiere decir algo, Denise. Así. Así es, yo me quedo meditando precisamente en lo que nos comentas. Es tan importante cómo Dios nos habla, nos da la oportunidad, nos vuelve fuertes, nos da la oportunidad de acercarnos a Él, y Él siempre está ahí tan atento a nosotros, a pesar de que nosotros estamos en otras cosas, pensando otras cosas, a lo mejor haciendo algo que no debemos, pero Dios es bueno y nos recibe siempre feliz y nos da esa oportunidad. Y me gusta mucho cuando estudiamos de esta manera la Biblia, porque revisamos a profundidad, aprendemos súper bien, y es muy importante, es cierto, que mantengamos esa unidad como iglesia. Todos somos iglesia, todos somos hermanos, todos debemos vernos con mucho amor. Sí, amén. A mí, la verdad, incluso cuando estoy de vacaciones, me da mucho gusto encontrarme con gente cristiana, ¿no? Y hace muchos años, yo estaba nadando ahí en el pueblo que acabo de visitar, en Mulegé. Una señora nos dijo, yo les voy a enseñar una laguna preciosa, ¿no? Y nos encontramos en esa laguna preciosa, unos niños que se aventaban un clavado y luego se salían y otro niño le quitaba todas las, no sé qué eran, que se le quedaban pegadas en el cuerpo para comérselas, ¿no? Yo dije, bueno, pues, la laguna preciosa, me metí y platicando con sus papás, descubrí que sus papás eran pescadores, pero que eran cristianos y que eran pastores de una iglesia.
Y no sé, me da muchísimo gusto encontrarme con gente así y me siento inmediatamente en confianza, en la habilidad de poderme comunicar, de poder ser entendido. Comprendo que a lo mejor nuestras líneas de iglesia son diferentes, pero en el corazón somos hermanos y me siento inmediatamente vinculados y te das cuenta que las personas también, ¿no? Y recuerdo que ellos me enseñaron a pescar y me enseñaron muchas cosas que no sabía yo, eh, aun cuando vivían de eso, ¿no? No, no, no te vamos a enseñar y me mandaron con un herrero para mandar a hacer unos ganchos y existe algo muy bonito, ¿no? Cuando hay una identificación. Se dice que en los tiempos de Jesús, cuando fue pasando los tiempos de Jesús, de la iglesia cristiana, cuando estaba siendo perseguida por Roma, algunos de ustedes conocen que uno de los símbolos que usamos los cristianos es un pescadito. Pero este pescadito está compuesto por una línea así, como redondeada así, y otra que cruza así, ¿verdad? Y luego le ponen las letras de Ixoya. Se dice que en el tiempo de la iglesia, cuando estaba perseguida por los romanos, las personas querían saber si el otro era cristiano y con su pie tallaban la tierra haciendo esta forma cóncava, como que dibujaban una línea. Y si la otra persona dibujaba la otra mitad de la línea, era para identificarse que eran cristianos. Y entonces pensamos igual, caminamos igual y se llenaban de felicidad, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y me he encontrado con muchas personas y siempre me da gusto encontrarme con gente cristiana, aun cuando piensen en una línea de expresión diferente, ¿no? Sí, me encanta la unidad a mí también, Ruth. Me encanta. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, Germán. Dice, hola, buenas noches. De verdad que el estudio hoy estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante y es cierto, me quedo pensando en cómo nosotros tenemos que pensar en la mansedumbre, en controlar nuestra actitud, la forma en que vamos a responder ante una situación, sobre todo que no sea con enojo, porque si hay una situación de conflicto y reacciones con enojo, entonces eso se va a complicar más. Eso es parte para nuestro proceso de transformación, ese proceso de transformación que Dios tiene para nosotros, pero hay que pedirle a Dios, hay que orar. Por ejemplo, yo pienso mucho en sí, en ese autocontrol, en concentrarme en Dios, en estar atento a lo que Él quiere decirme. Es cierto, hago algunas otras cosas, pero para mí es muy importante estar en comunión con Él. Porque si yo trato de hacer las cosas solo, yo me voy a equivocar. A lo mejor puedo tener yo mi propia ideología, mis valores, pero sin errores esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso se me hace muy interesante, que lo platicamos ahora en el estudio, se me hace muy interesante y me ha gustado mucho. De verdad que creo que es lo que más busco, que en mi vida pueda haber esa transformación, sentir ese cambio, esa tranquilidad, es saber que mi vida ha sido tocada por Dios, que ese es un regalo, realmente es un regalo. A lo mejor no es tan fácil para algunos, a lo mejor no es tan fácil el pecado, pero hay que tomar la decisión. Dios está atento a nosotros y Dios trabaja en nuestras vidas poco a poco. Así que me encanta saber que adquiero esta fuerza. Fue muy bonito el estudio. Amén. Algo muy importante que mencionas es la mansedumbre, ¿no? Y la Biblia, fíjense que nos habla y extiende más el tema de cómo tener la fuerza bajo control, porque la Biblia no dice que no nos enojemos, en ningún lugar dice que no nos enojemos, dice que no pequemos. O sea que hay una manera de enojarnos correctamente y hay una manera de enojarnos incorrectamente. Entonces, tener toda esta fuerza que tenemos bajo control sí me puedo enojar, pero sin pecar, ¿no?
¿Y dónde es ese pecado? Bueno, cuando dañamos a los demás. Y una de las maneras en las que dañamos severamente a las personas, porque tenemos la habilidad de poderlo hacer, es a través de lo que les decimos. Porque nuestra primera arma para hacerle pagar a los demás es inmediatamente atacarles, decirles lo que pensamos, lo que son, o simplemente ofenderles, ¿no? Y específicamente, ¿qué dice la Biblia? Dice que seamos prestos para escuchar, o sea, rápidos para escuchar, ¿verdad? Sean prestos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Eso quiere decir que tenemos el control, tenemos el poder, tenemos la habilidad de tener esta mansedumbre, de tener esta fuerza bajo control. Y ya lo he compartido esto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estás en plena discusión en casa, ¿no? Estás con todo en tu casa, dándote un tiro, no sé, con un hijo o con tu esposa, y de repente suena el teléfono y es una llamada para ti. Y estás acá gritándole, no sé, a tu hijo, es que quién sabe qué, eres un irresponsable. Y te llaman por teléfono y agarras y a poco le dices, bueno, ¿qué quiere? No, ¿verdad? Como que de repente, bueno, ay, claro que sí, ¿cómo no? Qué gusto saludarte. Y toda esa ira y todo ese enojo, ¿qué pasó? Entonces sí podemos controlarnos, sí tenemos la fuerza, sí tenemos la habilidad, ¿verdad? De tomar el control, de ser mansos, de tener la fuerza bajo control. Entonces, gracias, Germán, por participar. ¿Alguien más quiere decir algo, muchachos? Ahorita es cuando. Rosy nada más me escribió para decirme que había mucho ruido en mi oficina y que mutara mi micrófono. Pero no sé si alguien más quiere decir algo. A la una, ¿cuánto está 100 o qué? Y déjenme darme una sumadita rápida al estudio aquí. Escudriñamos ya una. Elena, mucha razón tienes, que aunque escudriñamos, hay cosas que aún no alcanzamos a ver. Y que sea Dios el que nos purifique. Te falta a ti y nos falta a todos, Elena. Un saludo. Elena Araiza es quien nos dice, y Elena Rosas nos dice, gracias por la lección y recordatorio, los amo. Bueno, entonces, elogiar, nos dice Lourdes, híjole, no me acuerdo de la palabra, pero sí puede ser elogiar, también como decía Cintia, pero ay, no me acuerdo del nombre de la palabra que quería recordar, pero es Lupita escribió también adular. adular, esa es la palabra, Lupita, adular, odio la adulación, ¿no? Y hasta me quito de cuando la gente empieza, y es que no por la persona, sino porque me recuerda la porquería de persona era antes yo, ¿no? Entonces, que trato de no hacer las cosas porque alguien me pague con sus halagos a veces exagerados, ¿no? Entonces, estoy tratando de... Ah, sí, aquí también Alan escribió adular, esa es la palabra exactamente que andaba buscando. Todas las demás son correctas, pero la que yo estaba buscando era adulación. Ok, entonces regreso aquí al Zoom rápidamente. Si ya nadie quiere hacer ningún comentario, ¿no? Bueno, pues entonces le voy a pedir a Ángel que hace una oración final para despedirnos, ya que son las 9 de la noche, ¿no? Señor Padre, te damos gracias por este estudio, gracias por usar a mi pastor para que nos pueda enseñar, dirigir, golpear espiritualmente, Señor, porque gracias a
estos aprendizajes podemos nosotros retomar el camino, retomar de una manera congruente nuestro caminar contigo, Padre. Te doy gracias por todos y cada uno de los que estuvieron aquí, por Denise, por Germán, por Ruth, por Rosy, por Alexis, por bebé de Alexis y obviamente por mi pastor. Te damos gracias y simplemente te estamos agradecidos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Los invito, muchachos, a que el próximo jueves, estén con nosotros. Vamos a ver cuántos versículos del capítulo 4 podemos avanzar, pero también les invito a que si conoces alguna persona que quiera aventarse un clavado en la palabra de Dios, lo único que hacemos los jueves es desmenuzar lo que dice la Biblia. Eso es todo. No crean que la interpretamos. Yo creo que la Biblia se interpreta a sí misma. Sin embargo, la desmenuzamos para poderla comprender, ¿verdad? Y para poderla emplear en nuestras vidas. Entonces, si conoces una persona que tú creas que puede ser edificada a través de estos estudios, pues invítalos. No tienen que participar por Zoom. Si quieren participar por Zoom lo pueden hacer, pero también pueden participar directamente en vivo por Facebook. Y recuerda, voy a tratar de durante este fin de semana agrupar tanto las series como los estudios por series o por estudio para que puedan ir a los playlists y escuchar los estudios o las series de los domingos pasadas que tengamos. También aprovecho para decirles que los domingos estamos estudiando el libro de Santiago. Realmente creo que eran 14 emociones que podemos tener cuando nos sentimos exhaustos, presionados o cuando estamos viviendo una circunstancia adversa. Santiago nos enseña esto porque él escribe a la iglesia cuando estaba siendo perseguida por Roma y no podía reunirse. Actualmente no podemos aún reunirnos, es peligroso y bueno, esa pandemia es como si hubiera una persecución, ¿no? Parece que nos quiere hacer daño. Entonces estamos viendo todas estas emociones y cómo ser libre de ellas, y la serie se llama sobre Santiago y se llama Una fe que funciona, ¿no? Porque es lo que necesitamos en un tiempo cuando las cosas y la vida no está funcionando, que nuestra fe como cristianos funciona en la vida práctica. Entonces, pues esto es todo por hoy, muchachos. Les mando un gran abrazo, feliz de volverlos a ver. La semana pasada me dio mucha pena no poder estar con ustedes, pero era horrible. La conexión de internet estaba terrible, pero no quería que pasara el día sin que tuvieran ustedes la oportunidad de seguir siendo edificados en la palabra de Cristo. Y entonces lo grabé y subí el estudio. Y la semana que entra, pues si Dios permite, en vivo como todos los jueves, ¿no? En puntual de las 7:30 de la noche. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Gracias.